Continuamos con La Noche. Habilitados para hacer política incluso antes de acudir a los tribunales de la denominada JEP, la Justicia Especial para la Paz. Anunciamos que nuestro candidato a la presidencia de la República será Rodrigo Londoño Echeverry Timochenko. Con un camino abierto para ocupar 10 curules en el Congreso durante 8 años, así no logren ni un voto a partir de las próximas elecciones legislativas. Presentaremos lista propia para Cámara de Representantes con los siguientes nombres: Bogotá Distrito Capital, Byron Yepes. Desde luego que vamos a trabajar en el Congreso de la República por consolidar la implementación de los acuerdos, porque definitivamente se cierre el ciclo de la violencia y de la guerra. Precisamente el nombre de Byron Yepes, quien encabeza el listado de candidatos del partido político FARC a la Cámara de Representantes por Bogotá, genera controversia en Colombia, en medio de la exclusión de beneficios de la JEP para exguerrilleros responsables de delitos sexuales contra menores de edad. Esta medida fue aprobada recientemente por las plenarias de Senado y Cámara durante el trámite de la ley estatutaria de la JEP. Hasta 32 años de cárcel por este tipo de delitos y además no va a poder participar en política. Pero, ¿por qué en esta coyuntura el foco de atención está sobre Byron Yepes? Contra el exjefe guerrillero pesan graves acusaciones, una de ellas la que hizo una desmovilizada de las FARC hace cerca de 2 años. La mujer, en un impactante testimonio entregado a Noticias RCN, señaló a alias Byron Yepes de haberla obligado a abortar con 8 meses de gestación cuando ella apenas tenía 15 años. Entonces él me dijo que sí, que me fuera para el hospital, que solucionaba. Pero, o sea, me dio a entender de que me lo iba a dejar tener. Y cuando llegué al hospital, entonces ya estaba la orden de que me lo sacaran. ¿Podría o no Byron recibir un castigo ejemplar al considerarse el aborto forzado como otra forma de violencia sexual? Por ahora, lo único claro es que el ex jefe guerrillero es candidato a congresista con una curul asegurada y que en el caso específico de los agresores sexuales de las FARC contra menores, con lo aprobado en el Senado y en la Cámara, estos deberán responder bajo el Código Penal y no bajo los beneficios de la JEP. Bueno, la justicia ordinaria está lista para atender todos los casos que en este posconflicto determinen la acción de la Fiscalía General de la Nación e inclusive delitos que hayan ocurrido con ocasión del conflicto, como ocurre frente a los terceros, como ocurre respecto de agentes del Estado no aforados y como se ha planteado ahora frente a los delincuentes que hayan cometido actos de violencia sexual. Ginette Bedoya, reconocida periodista, experta en temas relacionados con el conflicto armado, directora de la campaña No es hora de callar. Hablemos de este punto y de lo que representa esta nominación, o por lo menos el anuncio de inscripción que hizo las FARC de Byron Yepes como uno de los beneficiarios de esas curules directas que logró las FARC en este acuerdo de paz. Mientras una mujer que aborte puede ir a la cárcel, en este caso el victimario tiene directamente una curul en el Congreso. ¿Qué representa este hecho? Jefferson, se ha dicho con la firma del acuerdo de paz que hay muchos sapos que nos tenemos que tragar para lograr la paz, pero yo sí creo definitivamente que hay cosas que como sociedad no podemos dejar pasar. Los crímenes de violencia sexual y más contra los menores de edad tienen que ser condenados, pero sobre todo no podemos estimular a quienes los cometieron que sigan dentro de la sociedad como si no pasara nada. Y acá tengo que hacer un llamado muy grande precisamente a la sociedad. A la sociedad durante muchísimos años no le importó lo que pasaba con esos niños en las filas de las FARC, lo que pasaba con los cuerpos y las vidas de esas niñas, ni a la prensa, ni al estamento, a nadie le interesó, porque la violencia sexual sigue siendo el crimen menos importante. Y fíjense la magnitud de lo que ha ocurrido con los abortos forzados, con las esterilizaciones forzadas y con todo lo que tuvieron que vivir en el total anonimato y silencio todas estas niñas que hicieron parte de las filas de las FARC. Así que yo creo que hay que hacer un llamado a la sociedad, pero también yo quiero hacerle un llamado a las FARC, porque si hablan tanto de que quieren la paz y de que quieren la verdad empieza por no inscribir o por no patrocinar a esas personas que están sindicadas de delitos tan graves como los crímenes de lesa humanidad. Representante de la Cámara, Margarita Restrepo, ¿qué opinión tiene usted? Yo pienso que ha sido irrespetuoso con el pueblo colombiano. El pasado 1 de enero incluso denuncié, yo fui quien denunció a los veedores de la ONU que estaban bailando con menores de edad. Aquí se tienen que crear unos precedentes y hay que
juzgar con la justicia ordinaria no solo los delitos sexuales, sino todos los delitos contra los niños, no solo de las FARC, sino del ELN, de los paramilitares, de las BADCRIM, de las ODIN, de todos. Aquí tenemos que medir con el mismo rasero y pienso que es importante de que seamos conscientes, sobre todo los padres de familia, que hoy por hoy tenemos unos terroristas, una guerrilla mutante. Ya no solamente reclutan en el campo, están reclutando en las ciudades. Ha habido denuncias incluso del gobernador de Antioquia, mi departamento, que dice que entran y salen niñas y entran y salen jóvenes de los puntos de concentración. ¿Qué está pasando con eso? El gobierno nacional está alcahueteando la prostitución, la utilización de menores, el abuso de menores, y nosotros como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? Señora Ilva Miriam Hoyos, es procuradora, ¿qué opina usted? ¿Qué representa este anuncio de descripción? Porque prácticamente Byron Yepes, según las FARC, según lo que han dicho hasta ahora, será uno de los congresistas, incluso será el representante de la Cámara por la ciudad de Bogotá de las FARC, si así lo decide las FARC. Jefferson, eso es una burla a los niños de este país, no solamente a las víctimas de las agresiones sexuales, es una bofetada a las víctimas del conflicto armado y es una afrenta a la sociedad democrática que quiere apostarle a la paz en el marco de una paz negociada. Estimo que las FARC deben valorar lo que significa presentar un candidato que está siendo cuestionado nada más ni nada menos que por ser presuntamente el autor de crímenes de lesa humanidad. Hay un punto, Ginette, y es que estamos hablando de Byron Yepes, que es una figura visible en ese momento ya política de las FARC, convertida ahora en partido político. Pero ¿qué otros responsables, qué otros depredadores sexuales logró usted documentar también dentro de esa investigación periodística a profundidad que usted hizo sobre ese tema y que de alguna manera convoca a las FARC? Bueno, yo quiero recordar que cuando escribí el libro sobre el mono Jojoy, uno de los documentos que sirvió como base para este libro fue el cuaderno de la radiooperadora del mono Jojoy, un documento que yo misma encontré en la selva en medio de una operación militar que había ocurrido cerca de la Macarena Meta. Y allí está narrado por la misma radiooperadora. Ustedes saben que ellos escribían las órdenes en un cuaderno para luego transmitirlas. Y está narrado cómo daban la orden a 7 frentes del bloque oriental de las FARC de cometer una serie de abortos forzados. Y era una orden de trasladar a un grupo de niñas, porque todas eran menores de edad, hacia un campamento central de las FARC y allí internarlas en lo que ellos llamaban hospitales o los campamentos de guerra y practicarles el aborto. Y este no es solamente el caso del bloque oriental de las FARC, yo creo que está muy bien documentado con los testimonios de las sobrevivientes de estos abortos forzados, como también ocurrió en el bloque occidental, como ocurrió en el sur del Tolima. Los testimonios del sur del Tolima son realmente dramáticos y están documentados además por el Centro de Memoria Histórica. Así que creo que hay suficiente material, testimonios y evidencia para decir que efectivamente este fue un crimen de lesa humanidad que cometieron muchos comandantes de la guerrilla. Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes que nos llegan hasta ahora a través de las cuentas de Twitter, utilizando numeral La Noche Aborto FARC. Hoy les hemos preguntado su opinión frente si el acuerdo de paz pactado y firmado entre el gobierno colombiano y las FARC garantiza o no que crímenes contra menores de edad en Colombia no queden en la impunidad. Leamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes. A esta hora, @Costa dice lo siguiente: el acuerdo de paz no da garantía a las víctimas contra menores de edad, más cuando las penas las estipulará la JEP, un organismo creado para garantizar la impunidad a las FARC. Milena dice lo siguiente: sí los garantiza, ya que en el acuerdo quedó estipulado lo que van a pagar por estos crímenes. Le damos una más. @Pipo dice lo siguiente: más allá del acuerdo, eso depende de la JEP. Nada está garantizado, pero esperemos que así sea y que quienes cometieron crímenes no solo contra menores, sino de todo tipo, paguen por sus actos. Vamos a hacer una segunda pausa comercial y cuando regresemos estaremos hablando de la posible acción que podría tener o la influencia que podría tener la Corte Penal Internacional en Colombia para que estos crímenes sexuales contra menores no queden en la impunidad. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche.
Ya regresamos con La Noche.